Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a analizar la primera partida del enfrentamiento por el título mundial entre Jan Nepomniachtchi y el defensor del título que es Magnus Carlsen. Sin más, comenzamos. Las blancas comienzan con E4 y las negras responden con E5. Las blancas juegan caballo F3. Las negras juegan caballo C6. Y ahora las blancas juegan alfil B5. Como bien saben, esta apertura tiene por nombre apertura española. Ahora las negras aquí juegan a 6, preguntándole al alfil dónde quiere ir. Es decir, que tenga que tomar una decisión. El blanco juega alfil A4. Pero nos podemos preguntar qué pasa si captura el caballo de C6. Es decir, en lugar de alfil A4, alfil por C6. Lo que sucede es que las negras pueden capturar del peón de D por C6. Y ahora sí, caballo por E5, que parece ser que las blancas ganan un peón, las negras juegan dama D4, atacando así al caballo de E5 y al peón de E4. Por esa razón, no juegan contra A6 alfil por C6, sino que se retiran a A4, alfil A4. Ahora las piezas negras responden caballo F6, y las blancas responden enroque corto. Las negras juegan alfil E7 y no capturan el peón de E4. Lo que sucede es que si captura el peón de E4, se está quedando sin desarrollo, y aparte las blancas pueden aprovechar que el rey negro está en ese momento, está en el centro. Por eso prefieren alfil E7. Ahora las blancas juegan torre E1. Bueno, lógico, protegiendo el peón de E4. Y ahora las piezas negras juegan B5. ¿Por qué B5? Porque ahora sí las blancas estaban amenazando alfil por C6 y caballo por E5. Entonces por eso juegan B5. Ahora las blancas juegan alfil B3. Lógico nuevamente, porque si no le capturan el alfil. Y las negras juegan enroque. Es decir, enroque corto. Y aquí el camino, es decir, lo que más se emplea es C3. Pero Nepomniachtchi jugó H3. Y yo mientras preparaba el material para subirlo al canal, analicé la partida, obviamente, y estaba pensando, ¿no? ¿Por qué eligió H3 y no C3? Y desde mi punto de vista creo que eligió C3
perdón, eligió H3 porque si juega C3 en lugar de H3, creo que las negras iban a elegir D5. Esta jugada tiene por nombre el ataque Marshall. Y bueno, y se preguntarán, ¿no? ¿Qué es el ataque Marshall? Y el ataque Marshall fue ideado por el jugador estadounidense Frank James Marshall, uno de los últimos románticos del principio del siglo XX. Lo creó para tratar de sorprender al campeón del mundo Capablanca en el torneo de Nueva York de 1918. Pero el genial cubano supo resistir los feroces ataques de Frank y se terminó llevando la partida de manera brillante. Pero en la actualidad sigue vigente y de hecho con muy buenos resultados. Por esa razón, bueno, creo que jugó H3 en lugar de C3. Y aquí, una jugada que me sorprendió de Carlsen fue ahora caballo A5. Esta jugada no se había efectuado en el nivel élite. Es decir, entre jugadores de 2700 de rating. Sino que la había empleado un jugador ruso, un gran maestro, de 2520 en ese momento, que se llama Besgodov. Bueno, lo intento lo intento pronunciar como se lee. Tal vez no se pronuncia así, pero bueno, tenemos una idea, ¿no? Y caballo A5 yo no la había visto. En la base de datos solo existe 33 partidas, de 33 a 35. Pero ya les digo que no entre jugadores de élite. Supongo que la había preparado ya, Magnus Carlsen la tenía preparada. Y bueno, me pareció curioso. En este momento, Carlsen entrega el peón de E5. Es decir, ahora las blancas juegan caballo por E5. Y las negras juegan caballo por B3. A por B3. Y como podemos ver, las negras han entregado un peón a cambio de pareja de alfiles y también de ahora tener la iniciativa. En este tipo de posición, según las partidas que yo he analizado, normalmente lo que se busca es constante amenaza, es decir, las negras tienen que amenazar constantemente. Y ahora las negras jugaron alfil B7, que amenazan el peón de E4. Las blancas lo defienden con D3. Otro concepto importante es que si nosotros tenemos la pareja de alfiles, lo que debemos hacer es abrir la posición. Y aquí Magnus Carlsen juega D5. Las blancas juegan E por D5.
Y las negras responden dama por D5, amenazando a G2. Mate directamente en G2. Y ahora las blancas juegan dama F3. De esta forma lo que están logrando es asegurándose el cambio de dama, porque si la dama se retira, obviamente capturamos al alfil de B7. Entonces, aquí Magnus Carlsen juega alfil D6. Y me pareció una jugada curiosa. ¿Por qué? Porque el alfil de E7 era un alfil que estaba en el aire o suelto. Entonces ahora en D6, aparte de atacar al caballo, se quita de posibles tácticas. Y hasta aquí se había jugado una partida entre Korneyev y Nataf. Este último jugador, Nataf, tenía en ese momento 2592. No sé hasta qué punto esta posición la tenía analizada Magnus Carlsen o Jan Nepomniachtchi. Yo supongo que esto lo tenían ya preparado con su equipo, pero bueno, no sé, allí lo desconozco completamente. Y ahora las blancas juegan rey F1, que fue una jugada que a mí me sorprendió, ¿no? Y bueno, llegué a la conclusión de que rey F1, supongo yo que es porque las blancas ya saben que van a llegar a un final y prefieren tener el rey más cerca en el centro, del centro, quiero decir. Y por eso rey F1. Porque otra vez, la dama no se puede ir, la dama de D5 no se puede ir, porque si no le capturamos a B7. Y ahora las negras jugaron torre FB8. No es un movimiento natural de torre. Yo lo estaba viendo en vivo esta partida y el ordenador daba ese movimiento, torre FB8. Y yo me preguntaba por qué no torre FB8. Y es que con torre FB8 está obligando a las blancas a que tengan que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque están amenazando, las negras están amenazando dama por E5. Por eso las blancas están forzadas a capturar la dama de D5. Dama por D5. Ahora las negras capturan de caballo, caballo por D5. Porque bueno, el caballo está saltando a B4 en cualquier momento, si se lo permite. Y entonces es una jugada más activa. Recuerden que el que debe emplear el juego dinámico es las negras, ¿no? Porque tienen que justificar su peón de menos. Y las blancas juegan aquí alfil D2. Las negras responden C5, bueno, ganando más espacio. Y ahora las blancas juegan caballo F3. Otra posibilidad era caballo C3. Y bueno, las negras allí pueden jugar caballo B4.
Pero bueno, vamos a llegar a posiciones similares. Entonces, las blancas, recordemos que se ha retirado a F3. Y ahora las negras juegan torre D8, mejorando la torre. Ya la torre cumplió su función en B8 y ahora la colocan en una columna abierta. Las blancas intentan cambiar pieza con caballo C3, porque obviamente tienen un peón de más. Y las negras juegan caballo B4. Atacando sobre C2. Las blancas juegan torre EC1. Torre EC1. Defendiéndose C2, ¿no? Y ahora Magnus juega torre A C8. Bueno, mejorando la otra torre. Y aquí las blancas juegan caballo E2. Las negras juegan caballo C6. Evitando tal vez alfil por B4. Y ahora las blancas juegan alfil E3. Alfil E3. Y Magnus decide mejorar el caballo de C6 y juega caballo E7. Con miras a saltar a F4. Perdón, a F5 quería decir. Con miras a saltar a F5. Las blancas juegan alfil F4. Bueno, como están restringidas, lo que quieren también hacer es cambiar pieza. Aparte que tienen un peón de más. Y Carlsen acepta los cambios. Es decir, primero juega alfil por F3. G por F3. Alfil por F4. Caballo por F4. Y en esta posición el ordenador da igualdad total. ¿Por qué? Porque es verdad que las blancas tienen un peón de más, pero ese peón de más está doblado. Y aparte, las negras tienen más espacio. Y ahora juegan torre C6. Torre C6. Porque así defienden a A6. Y también en cualquier momento pueden jugar a F6 o a H6 y atacar a los peones débiles del rival. Las blancas juegan torre de C a E1. Atacando el caballo de E7. Y ahora las negras juegan caballo F5. Están amenazando con caballo F5 saltar a D4 y atacar a C2 y F3. Por eso las blancas juegan C3. Y ahora las negras juegan caballo a H4. Caballo H4. Atacando a F3.
Perdón. Las blancas juegan torre E3, protegiendo tanto a F3 como a D3 en un futuro. Y ahora las negras juegan rey F8. Las blancas juegan caballo G2, obviamente quieren cambiar porque el caballo de H4 es un caballo muy activo. Y las negras le dicen que no, juegan caballo F5. Atacando a la torre. Torre E5. Y ahora G6. Defendiendo al caballo. Y las blancas juegan caballo E1, protegiendo al peón de D3. Pero aquí podemos ver que el peón negro entregado desde el principio está más que compensado, porque las piezas negras no están comunicadas, sobre todo la torre de E5 con la torre de A1, y aparte que las blancas tienen debilidades. Magnus Carlsen aquí juega caballo G7. Con la idea de trasladarlo en algún momento a E6 y a F4. Por eso juega caballo G7, ha jugado caballo G7. Y las negras juegan, perdón, las blancas ahora juegan torre E4. Torre E4. Carlsen juega F5. Las blancas torre E3, por razones obvias. Y ahora el caballo va a E7, a E6, caballo E6. ¿Qué pretende con el caballo en E6? Saltar a F4. Por eso el ruso juega caballo G2. El jugador ruso juega caballo G2. Y ahora Carlsen juega B4. Buena jugada. ¿Por qué buena jugada? Porque quiere abrir la columna B para atacar sobre el peón de B3, que es un peón doblado. Nepomniachtchi, supongo, que sabía que en este momento estaba mal, y juega rey E2. Es decir, creo que se conformaba ya con las tablas, por cómo jugó. Rey E2. Y las negras juegan torre B8. Van directo al plan. Torre B8. Ahora juegan rey D2. B por C3, jaque. B por C3. No, prefieren de peón y no de rey, porque si no los peones quedan débiles. Por eso prefieren B por C3. Me refiero a las blancas, ¿no? Que prefieren B por C3. Ahora torre por B3.
y rey C2. Con estos movimientos de rey impide así torre B2. Entonces, tras la última jugada de las blancas, rey C2, las negras juegan torre B7. Las blancas juegan H4. Rey F7. Torre E1. Es decir, torre E1. Con la intención de darle la casilla de E3 al caballo para que mejore y se ubique en C4. Las negras juegan rey F6. Caballo E3. Torre D7. Caballo C4. Torre E7. Caballo E5. Torre D6. Caballo C4. Torre C6. Caballo E5. Torre D6 y caballo C4, y repiten y hacen tablas. Una partida que a mi parecer ha sido emocionante y mañana nos espera otra. Espero que le haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.